Y esta noche vamos a continuar en el capítulo 4 y si es posible el 5 de Josué, pero quería hacer un recuento, o sea, un recordaris de los últimos versículos del capítulo 3, ¿no? Que es ya, o sea, el pueblo de Israel estaba a puertas de pasar a Canaán, en el río Jordán, y todos los preparativos, después de 40 años de haber salido de Egipto y haber pasado el Mar Rojo, nuevamente se encuentran con un obstáculo, que era el río. Pero, en cierta manera, todo esto estaba previsto para el Señor. Y en esta oportunidad ya no está Moisés, sino comienza a llevar todo el pueblo a la conquista de la tierra prometida, Josué, como lo habíamos visto desde el capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 14. Y dice que aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, el río Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, o sea, los sacerdotes, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pudo pasar en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y acá vemos también todo esto le informó, le dio la palabra Jehová, nuestro Dios Jehová, a Josué, y él transmitió a los sacerdotes qué tenían que hacer y al pueblo también. Y el pueblo, mucho antes de partir hacia el río Jordán, tuvo que santificarse, tuvo que prepararse para poder pasar el Jordán. Pero también tenían una limitación, que tenían que estar a 1 kilómetro, porque ellos no conocían el camino. Y quien iba adelante era el arca con los sacerdotes, mejor dicho, Cristo. Cristo es el camino. Y es así como ellos estuvieron, hasta que llegaron, dice, a la ribera del río, al borde del río. Me hacía recordar mucho lo que es la temporada de enero, febrero y marzo en el Perú, que los ríos, y en especial el Rímac, pues es muy caudaloso en esa época, ¿no? Retumban las piedras y la cantidad de agua que pasa y desborda y hay huaicos, etc. Algo así era este río. En las temporadas de la siega, pues se desbordaba y la corriente era muy fuerte. Y eso vamos a ver cómo es que muchos pensaban que el pueblo de Israel no podía pasar por esta dificultad. Pero el hecho milagroso fue que cuando basta que pusieron los pies los sacerdotes que llevaban el arca, el agua se separó. Se detuvo lejos de la ciudad de Adán y todo el agua que quedaba pasó hacia el río, hacia el mar salado, que es el mar muerto. Y a este río, en algunas escrituras, se le llama el río de la muerte. Es así como el pueblo llega a cruzar el río Jordán. Ahora, imagínense ustedes haber recorrido muchos años y que la primera generación
se quedó en el desierto, murió en el desierto. La segunda generación, pues, estaba ingresando a la tierra prometida. Y también Jehová le da una orden a Josué. Y vamos a ir al capítulo 4, que dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde está firme los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlos en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre el hombro. Esto no quiere decir que era una piedra pequeña, era una piedra de gran tamaño. Y conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Versículo 6. Para que esto sea señal entre vosotros cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaba el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como había temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: mandad a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó.
Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significaban estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teméis a Jehová vuestro Dios todos los días. Esto es el capítulo 4. Por tanto, nosotros tenemos que ir analizándolos y vamos a ver qué nos dice. Dice que el paso del Jordán representa la muerte y la resurrección de Cristo. Primeramente, el nombre es el río de la muerte. Y segundo, que no es que es la muerte del creyente, sino representa la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo para llegar a la tierra prometida, donde había sido la herencia que había dado Jehová a Abraham, donde manaba leche y miel. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Qué nos dice 1 Corintios? Además, os declaro, acá Pablo nos dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y es así. Y luego vemos en Colosenses 3:1, en Colosenses 3:1, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si tú has resucitado con Cristo, entonces tienes que buscar las cosas de arriba. Dejar las cosas del pasado, dejar las cosas del mundo. Dice, ¿para qué? Para las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y la palabra también nos dice en Efesios 4:1, Pablo nuevamente nos manifiesta, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Si nosotros asumimos a Cristo como nuestro Salvador, hemos muerto a nuestro pasado. Y damos gracias a Dios porque nos dio esa gran oportunidad de conocerlo, de amarlo, servirlo y seguir a Él, conociéndolo cada día. Porque
De nada nos serviría haber recibido a Cristo y continuar en el mundo y no poner en práctica las escrituras, ni la ley, ni tampoco lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó cuando estuvo con nosotros. Y es así, hermanos, que el pueblo tuvo que santificarse para pasar el Jordán. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿cuál es nuestro Jordán? ¿Qué es lo que nos impide poder pasar a esa tierra prometida? ¿Qué es lo que nos obstruye? Si sabemos que el Señor en su misericordia abre las aguas para que nosotros podamos pasar. Muchas veces lo que pasa es que no tenemos la comunión con el Señor continuamente. Y es así como esa lancha que se va deslizando poco a poco hasta que llega un momento en que está tan lejos que ya no quiere retornar al paso que dio. Y el pueblo de Israel, cuando aceptaron el informe de los 10 espías y no aceptaron el informe de Caleb y de Josué, justamente ahí es donde ellos ya Dios les dijo, bueno, no tendrán la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Porque si Dios les había dicho desde Abraham que les había entregado esa tierra como heredad, era creer en que era de ellos. No dudar. Pero ellos dudaron y se acogieron a la versión temerosa de aquellos 10 espías y no a la de Josué y Caleb, que decían que ellos creían y que tenían fe en que el Señor iba a darles esa tierra. También en la lectura vemos que me quedó admirado porque no me había puesto a pensar mucho, y cuando revisé Deuteronomio 6, 20, 25, también se manifiesta sobre lo que es este paso. Y voy a dar lectura a capítulo 6 de Deuteronomio, del 20 al 25. ¿Qué nos dice? Que es referente a lo que Jehová le dijo a Josué y que Josué transmitió al pueblo. Mañana, cuando te preguntaren tus hijos diciendo, ¿qué significa los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y
dice que también en el capítulo 4 del 19 al 22, nos dice, debemos enseñar, en el capítulo 4 del 19 al 22 manifiesta sobre para qué se ponen esas piedras, esos monumentos. Y es que nos dice exactamente para qué es, que debemos enseñar a nuestros hijos el Evangelio. Encaminar a nuestros hijos a Cristo como nuestro Salvador personal. En la actualidad, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que manifestaba en Josué era como un recordatorio para todos sobre qué había sucedido en ese lugar. Pero si nosotros nos llevamos a la vida práctica, muchas veces nuestros hijos podrán escuchar la palabra, podrán imaginarse, pero no ponerlo en práctica. Dirán, bueno, ¿y qué eso tiene que ver con nuestra vida actual? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido estos monumentos? O tenemos estos monumentos en nuestras vidas que han sido unos hitos para nosotros. Para muchos, un año atrás ha sido el COVID, ser sobrevivientes del COVID, haber pasado todo un tiempo hospitalizado y que ahora están nuevamente haciendo una vida normal o una vida con limitaciones, pero están vivos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado situaciones de emergencia, de salud, también económicos, también laborales, que han marcado nuestras vidas? Y que esos hitos y esos monumentos tendríamos que manifestarlos a nuestros hijos. Decirles que por la gracia de Dios hemos podido superar esta enfermedad, hemos podido superar las crisis que hemos tenido, hemos podido encontrar un trabajo adecuado para poder sostener a la familia y cumplir con las obligaciones que el Señor tiene que nos ha dado a nosotros. Esas acciones que nosotros hemos tenido, esas acciones que hemos vivido plenamente, manifestarlo a nuestros hijos, que por la gracia de Dios no es por mi habilidad, no es por mis relaciones, no es por la tarjeta del diputado, del senador, o etcétera, o del amigo, es porque el Señor te ha provisto, te ha dado solución en el tiempo de necesidad. Y eso es esos monumentos que cada uno de nosotros tenemos. En este caso, Jehová le dijo a Josué que tenían que hacer esos recordatorios de piedra. Y vamos a Deuteronomio 27, 2, 4. Dice, y el día, escuchen, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de la ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra de que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye
leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Elba y lo revocarás con cal. Es una orden, ¿no?, escrita por medio de Moisés. Se lo dio Jehová. Y me imagino que los jóvenes después pasarían por ahí, o algunos pobladores de otras ciudades. ¿Y esto qué significa? ¿Qué pasó acá? Bueno, aquí secó el río y pasó el pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Y contarles todas las magnificencias que hizo el Señor en ese tiempo. Y es así como pasa, ¿no? Yo digo, no había WhatsApp, no había Facebook, no había esas cosas, pero sí había Radio Bemba. Radio Bemba era que pasaba la voz a todo el mundo. Y es así como se iba enterando. Y es así como también se enteró Rajá por Radio Bemba, que le comentaban lo que estaba sucediendo y lo que había pasado hace 40 años y lo que estaba fresco. Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando los otros países que pensaban que como el río estaba desbordado, el pueblo de Israel no podía pasar. Y por tanto les iba a dar tiempo para organizar sus ejércitos, para reforzar sus muros y poder vencer al pueblo de Israel. Entonces, vemos que dice en el versículo 24 del capítulo 4, dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y ya, como decía Rajá, el pueblo tiene miedo, ya está desconcertado porque todo lo que ha escuchado de las grandezas de tu Dios. Y yo conozco tu Dios. Y así iba corriendo todo esto. Y mucho más cuando el pueblo cruzó el Jordán. Se pueden imaginar qué es lo que sucedió con los reyes que pensaban que no iban a pasar. ¿Quién nos habla las 12 piedras? Las hablas, en resumen, las 12 piedras que, que los 12 representantes de las tribus cargaron en sus hombros, representan, en Jericó, representan la resurrección de Cristo. Pero también Josué edificó, por parte suya, edificó 12 piedras en el medio del Jordán, donde estuvieron los pies de los sacerdotes y donde estuvo el arca con ellos. Y esas 12 piedras significan la muerte de Cristo. Y dirían, pues, bueno, ¿y quién lo va a ver? No era necesario, solamente tenían que, quien lo veía era Dios. Es el recordar que estuvo puesto ahí el Dios de Israel para que pase su pueblo.
y que cuando bajaran las aguas se encontraría el monumento para decir exactamente, ese es el lugar donde estuvo el arca. Y en ese punto estuvieron los sacerdotes en fe y confiando plenamente que las aguas no iban a desbordarse hasta que pase el último poblador de Israel. Sin dudar, confiar plenamente en Jehová y confiar plenamente en el que tenemos el punto exacto donde estaba ahí, puesto los pies. Yo me pongo en la situación de esos sacerdotes. Muchas veces el entrar y saber que, si bien te digo, ingresen primero ustedes, y bueno, voy a obedecer a Dios, voy a ingresar. Pero también habrá cruzado en la mente de ellos, pero ¿hasta dónde voy a cruzar? La corriente es tan fuerte que de repente alguno de nosotros falla y se cae todo. Pero confiaron plenamente en las fuerzas, no de ellos, sino en la fuerza del Señor. Qué grandioso. Y ahí nos demuestra el poder que tiene nuestro Dios. Y este temor, este paso del Jordán, dice en el capítulo 5, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, del occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón. Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y ahí vemos otra situación tan importante que habían pasado durante esos 40 años y que se dejó pasar. Desde antes de la salida de Egipto, muchos de la nueva generación no habían sido circuncidados. Y menos aún durante la travesía del desierto en esos 40 años, tampoco habían sido circuncidados. Se habían alejado de ese pacto abrámico que hubo. Tampoco se festejaban las fiestas. ¿Y qué nos dice el capítulo 2, el versículo 2? En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino y después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo
cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su hogar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar, toda la gente se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gilgal, perdón, el oprobio quiere decir quitar. Y es la traducción de Gilgal. Es también quitar la vergüenza, quitar el deshonor que había en Egipto de los nuevos sucesores de aquellos que salieron. Y dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron las Pascuas a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Comenzaron a cosechar, a sacar el fruto de las tierras. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hermanos, vemos cómo es que para poder celebrar la Pascua y poner en orden las cosas y poder entrar a la tierra prometida, a conquistarla, ya habían pisado la tierra prometida, ya estaban en la tierra prometida, pero tenían que conquistar la tierra prometida. Pero para eso tenían que ser circuncidados, para cumplir lo que era el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y también para poder celebrar la Pascua, ¿no? Porque si mucho tiempo no lo habían hecho, era nuevamente reiniciar con todo lo que Jehová había mandado. Y nos hace recordar 2 Corintios 5, 17, que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas. Y el maná cesó. Y el circuncidarse era estar en pacto con Dios, un pacto de sangre. Es identificarse con el pueblo, ser el pueblo de Jehová. Voy a dejarlo aquí por el tiempo y ya nos queda, quisiera que el capítulo 6 esté dentro de lo que es el versículo 13, 14 y 15, que es el comandante divino. Y ahí comienza ya todos los preparativos para lo que es la conquista de Jericó. Pero lo importante, hermanos, es que
vemos cómo es que en el momento en que ellos comienzan a cosechar el fruto de la tierra, de esa tierra que emanaba leche y miel, el maná cesó. Ya no es una comida para el día. Dejó de ser esa comida del día para una comida que se iba a tener para guardar, para dar, y que eso era la provisión del Señor. Esa provisión que tanto anhelaba el Señor dar a su pueblo. Dar un territorio donde emanaba leche y miel. Y se ve cumplida lo que ofreció a Abraham. Y como decíamos, muchas situaciones pasaron en este río. Pero que lo más importante, vemos cómo es el poder de Dios que separó las aguas, inicialmente en el Mar Rojo y luego en este río. ¿Y para qué? Para que pase su pueblo. Uno, para que sean salvos, y otro para la conquista de la tierra prometida. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias también a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, hermanos.